2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Contentos y felices porque hoy aprenderemos sobre la biodiversidad y la extinción de especies. Soy la maestra Nadia Jesús Acuña, acompáñenme por favor. Veamos a estos animales y respondamos a las siguientes preguntas. Por ejemplo, el cóndor andino, el puma, la salamandra helvética que estamos viendo, ¿en dónde viven? ¿Cómo se alimentan y por qué están en peligro de extinción? Bueno, pues por ejemplo, el cóndor andino es una especie emblemática de Sudamérica y está considerada como un patrimonio cultural y natural del continente. En nuestro país, en Bolivia, se encuentra a lo largo de la cordillera de los Andes. ¿Quieren conocer más? Adelante. Toda la vida en la Tierra forma parte de un gran sistema que está compuesto por una enorme riqueza biológica. Muchos de estas riquezas, mucho de esta especie biológica pues se encuentra en peligro y muchos de los cuales pues no los conocemos y por eso es importante estudiarlos. Veamos qué es la diversidad, o más bien dicho la biodiversidad, porque vamos a hablar de la vida. La biodiversidad, estudiantes, está compuesta por dos voces. Bio, que viene del griego bios, que significa vida, y diversidad, que viene del latín diversitas, que significa variedad. Por lo tanto, biodiversidad significa variedad de vida. La riqueza actual de la vida en la Tierra se manifiesta en las diferentes genéticas, formas o funciones o incluso conductas de algunos organismos que habitan la Tierra. La biodiversidad, o conocido también como diversidad ecológica, es la variedad de organismos en la Tierra. Niñas y niños, los organismos que conforman la biodiversidad del planeta están distribuidos de distinta manera, de una manera compleja, que se encuentran en selvas, bosques, desiertos, praderas, ¿dónde más? Claro que sí, en el océano, en las ciénegas, ríos. Imagínense una gran cantidad de lugares donde se encuentra esta biodiversidad. ¿Por qué? Porque contiene vida, ¿sí? Veamos ahora tres categorías de la diversidad en la Tierra. Número 1, tenemos la biodiversidad o diversidad genética, que es la variedad de los genes que están presentes dentro de una especie, es decir, dentro de una población. Por ejemplo, dentro de la genética de la especie de los monos existe una variedad de genéticas que les hace ser diferentes físicamente, pero a pesar de ser diferentes físicamente, siguen siendo de la misma especie, ¿sí? Muy bien, esa es la diversidad genética. Por otro lado, tenemos la diversidad de especies. Esto es sencillo, es la variedad de especies que viven en una región. Por ejemplo, si pensamos en un río de agua dulce, veremos que las plantas, los árboles, rocas, peces, pajaritos, anfibios, en fin, viven en esa zona. ¿Por qué? Son de diferentes especies, por eso se le dice diversidad de especies. Y una tercera diversidad es la diversidad de ecosistemas, que es el número de ecosistemas presentes en un lugar determinado. Por ejemplo, ¿no? Los bosques nublados, los humedales o bosques templados, selvas, arena, rocas y las islas donde viven diferentes formas de vida. Por lo tanto, estaríamos hablando de diversidad de ecosistemas. Bien, ahora que ya conocemos la biodiversidad, vamos a ver qué es la extinción de los animales. Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando está en problemas su reproducción o tienen problemas para desarrollarse de manera natural. Por lo tanto, ese animalito está en peligro de desaparecer de la Tierra. Por eso se le dice animales en peligro de extinción. Bien, especie es el grupo de seres vivos con características anatómicas, físicas y genéticas que tienen en común. Bien,
Estas se reproducen entre sí originando nuevos organismos. Por ejemplo, la especie humana, que nos reproducimos constantemente para mantener la especie. Si no lo haríamos, pues seríamos una especie en peligro de extinción. Bueno, en América Latina tenemos una gran variedad de paisajes, culturas, tradiciones y también de especies animales únicas. Sin embargo, la fauna americana no está exenta de estas amenazas que aumentan su vulnerabilidad. Veamos cuáles de estas especies animales latinoamericanas hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Bien, tenemos a la nutria gigante, llamada también lobo del río. Vean qué bonita la nutria. Bueno, este animal es un mamífero carnívoro que se encuentra en el Amazonas. Por otro lado, conozcan al mono tití cabeciblanco, es endémico de los bosques y las selvas de Colombia, también en peligro de extinción. Por otro lado, tenemos el manatí del Caribe, se distribuye desde el Golfo de México hasta la desembocadura del río Amazonas y también en peligro de extinción. Por otro lado, tenemos al pingüino de los Galápagos, como dice su nombre, es endémico de las Islas Galápagos y por supuesto está también en peligro de extinción. Otro animalito que sufre es el huemul, o también lo conocen como huemul. Es un ciervo endémico de la Patagonia. Muy hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Por último, tenemos al delfín rosado. El delfín rosado es del río más grande, es decir, es el delfín de río más grande que existe y además vive en el Amazonas. Puede llegar a medir más de 2 metros de longitud. ¿Se dan cuenta? Tenemos varios animalitos en peligro de extinción y la verdad es una pena, ¿cierto? Bueno, queridos estudiantes, entonces, nosotros, ¿qué podemos realizar para salvar a estas especies que están en peligro de extinción? Entonces, hablaremos de recuperación y cuidado de las especies en peligro de extinción. Para empezar, pues tenemos que respetar las áreas protegidas y los parques naturales que existen en nuestro alrededor. Cuidemos a las plantas nativas porque de ellas proveen el alimento y refugio para la fauna silvestre, es decir, para estos animalitos que están en peligro de extinción. Por lo tanto, debemos cuidar los bosques, las selvas, no provocar incendios. Estos últimos días hemos visto que hay bastante flora quemándose y eso no está bien porque estamos haciendo daño a la naturaleza y de hecho estamos contaminando también. También debemos aprender a cuidar a los animalitos, sobre todo a conocer más acerca de estos animalitos silvestres, saber dónde viven, cómo viven, de qué se alimentan, cómo les protegemos o quién les acecha para su peligro. Vean, entonces es muy importante conocer más acerca de estos animalitos. Bien, también debemos evitar el uso de herbicidas y pesticidas, puesto que son agentes químicos que son nocivos para la vida silvestre. Imagínense, es como darle veneno a los animalitos y ellos sufren con estos agentes químicos y esto lo utilizan, ¿no?, generalmente en la agricultura. Tratemos de evitar esto. Por otro lado, también debemos conocer qué animales o qué especies están amenazadas en nuestra región, en la región donde tú vives. Acá en Bolivia, ¿qué animales o qué especies están en amenaza de extinguirse? ¿Sí? Por último, niñas y niños, enseñemos a nuestra familia, a nuestros amigos sobre la flora y fauna que se encuentra a nuestro alrededor. Y por supuesto, tenemos que compartir también lo que hoy estamos aprendiendo con nuestra familia, con nuestros amigos. Decirles que debemos cuidar la flora, la fauna. Debemos evitar hacerles daño a la vida silvestre, ¿verdad? Bueno, pues, listo, queridos estudiantes. Llegó el momento de hacer producción con nuestros conocimientos de este tema, ¿sí? Por ello, nos vamos a la página 99 de nuestros textos del Ministerio de Educación
y respondemos a la actividad 143, 144 y 145, que está muy sencillito. La actividad 143. Niñas y niños, ¿les gusta dibujar? Pues adelante, dibujemos la biodiversidad de nuestra región, es decir, dibuja alguna característica de la región donde tú vives, de tu comunidad, de tu zona. Puedes dibujar con todos los animales, puedes dibujar con plantitas, qué tipo de superficie geográfica tiene, sus relieves. Puedes utilizar bastante el panorama de tu alrededor, ¿sí? Esa es la actividad 143. Ahora vamos a la página 100, ¿no? La actividad 144, que nos dice: investiguemos sobre los animales en peligro de extinción dentro de nuestro país, es decir, dentro de Bolivia, y dibujamos solamente uno de ellos. Seguramente acá se van a encontrar con el cóndor andino. Conozcan más acerca del cóndor andino, investiguen dónde vive, cómo vive, qué come, para ayudarlo. Y por supuesto, hacemos un dibujito. Bien, ahora nos vamos a la página 101. Ahí encontraremos la actividad 145, donde nos dice que debemos escribir mensajes para cuidar y proteger los diferentes animales que están en peligro de extinción a nuestro alrededor. Como sabrán, en la zona donde vivimos siempre hay algún animalito que nos acecha, o bien que está mirándonos de lejitos, o sabemos algo de él, pero no lo conocemos, así que averiguaremos a ver quiénes o qué tipo de animales silvestres vive a nuestro alrededor, ¿sí? Bueno, ese es el trabajito de producción. Vamos. Queridas niñas y niños, eso fue todo por hoy. De mi parte, fue un gran placer aprender con todos ustedes. Practiquen el respeto hacia la naturaleza y no se olviden proteger a los animales. Adiósito. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.